Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Entre Empresarios. Soy Luis Octavio Valtierra y saludo a Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo estás? Mi querido Luis Octavio, muy bien, gracias a Dios. Aquí ya listos para este nuevo programa de Entre Empresarios aquí en Canal 8, Heraldo Televisión, con temas muy relevantes. Hoy vamos a hablar de fondos de inversión y de los 100 pasos hacia la transformación que recientemente presentó Claudia Sheinbaum, ahora que tomó posesión como nueva presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Octavio. Como cada lunes les damos la bienvenida, muy buenas tardes y muy buen provecho. Si todavía continúan con los alimentos, pues les mandamos un fuerte abrazo, esperemos que los disfruten y que pasen esta hora con nosotros, pues degustando los sagrados. O si ya están con el aperitivo, pues qué mejor, un buen momento para tomar un café o alguito más fuerte. Para efectos de presentar a nuestro primer invitado del programa, nuestra producción preparó una cápsula que vamos a ver. ¿Cuándo, Salvador? 5, 4, 3, 2, ahora. El día de hoy, Entre Empresarios, contamos con la presencia de Juan Carlos Pelayo, licenciado en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey. Además, cuenta con una certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como especialista en estrategias de inversión, promotor de valores y sociedades de inversión. Es socio fundador de Fondica, empresa que inició operaciones en 2003 en la Ciudad de México. Ha logrado posicionarse como la distribuidora de fondos de inversión con mayor crecimiento en nuestro país. Acompáñanos a conocer más sobre nuestro invitado. Así es, queridas y queridos, vamos a darle la bienvenida a Juan Carlos Pelayo, CEO de Fondica. Bienvenido a Entre Empresarios. Muy bien, muy bien. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Ya está aquí con nosotros. Hola, hola. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Adelante, pásate. Adelante, por favor, Gracias. bienvenido a Entre Gracias. Empresarios. Muchas gracias por acompañarnos el día de Al hoy. contrario, gracias a ustedes. Siempre arrancamos pues agradeciendo el tiempo que nos dedican los empresarios como tú en este espacio. Sabemos que es complicada su agenda y más complicada nuestra Ciudad de México, a.k.a. el DF, pero pues que nos vengan a dedicar estos minutos se agradece profundamente. Al contrario, gracias a ustedes y buenas tardes. Gracias. Pues si te parece bien, brevemente platícanos un poco de ti para poner en contexto también a nuestra audiencia. ¿De dónde eres? Ya vimos que estudiaste en el Tecnológico de Monterrey, pero danos una breve semblanza de tu vida, por favor. Pues mira, básicamente, como dices, estoy en el Tecnológico de Monterrey, pero siempre tratando de entender las reglas del juego. Okay. Y entendiendo que las reglas del juego de pronto no siempre son favorables para las grandes masas. Y esto, lo que nosotros, siempre me ha movido es justo eso, es tratar de que las reglas del juego, en el tema que sea, beneficie a las masas. Y me doy cuenta que en el sector financiero esto no funciona así. En el sector financiero las grandes instituciones típicamente favorecen a los más acaudalados y desfavorecen a los menos protegidos en términos de comisiones. Y entonces esto provoca, pues vamos a romper estas reglas del juego y hagamos algo diferente. Okay. Y de ahí viene un poco la idea de hacer una institución financiera que permita justo ayudar a las masas con menores, digamos, restricciones, con menores comisiones, con menores costos, como si fueran grandes inversionistas. Es una aventura que se dice fácil, pero pues han sido muchos, muchos años, pero sobre todo de estar rompiendo paradigmas, de estar luchando contra grandes cotos de poder, con autoridades, con muchas cosas que tienen que ver justo con con esta transformación de estos paradigmas. Entiendo que ahí ya propiamente estamos hablando de Fondica, que es tu proyecto. No sé si ya desde este origen, con esta inquietud que nos compartes, nació siendo Fondica o tuvo unas etapas previas antes de ser como lo conocemos hoy. No, siempre nació como Fondica con este concepto, pero antes de entrar en materia de Fondica te platico. La verdad es que desde que empecé a estudiar me di cuenta que de alguna manera, insisto, las reglas no forzosamente están establecidas para las grandes masas. Las reglas de alguna manera de pronto obedecen a los grandes intereses y a los grandes capitales. Y va a haber mucha gente que hoy me escucha que no le va a gustar lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Lo que yo me di a la tarea, pues por una cuestión un tanto, digamos, social, pero también un poco aprovechando este conocimiento que tenía, es justo cómo romper estas reglas y cómo romper estos paradigmas para ayudar a las masas.
Y de ahí, desde la universidad, empecé a acercarme con profesores, empecé a estudiar cosas, me empecé a meter a leyes que no tenía forzosamente que haber estudiado, estudié diferentes partes del mundo, cómo funcionaban estas instituciones en otras partes del mundo. Y después, claro, empecé a trabajar en alguna institución financiera, digamos, hace muchos años en una casa de bolsa, y con la posición que logré, digamos, adquirir en esta institución, tuve contacto con las autoridades financieras y teniendo contacto con las autoridades financieras empujé muchas transformaciones, muchas modificaciones de leyes, de tal manera que gracias a, bueno, no digo que soy el único, pero gracias a mucho lo que empujamos algunos de nosotros, logramos modificar la ley de sociedades de inversión, que hoy se llama Ley de Fondos de Inversión, para crear este tipo de figuras que son distribuidoras de fondos de inversión, lo que hoy se conoce como Fondica distribuidora. Fondica ya tiene 21 años de operar, entonces ya tenemos muchos años empujando y digamos, insisto, tratando de transformar las reglas del juego. Sí. Juan Carlos, obviamente el concepto de fondo de inversión es un concepto muy técnico, es un concepto que en general no es del conocimiento de todos. Para todas estas personas, en el sentido en el que tú quieres que se masifique o que se dé a conocer, ¿cómo podemos explicar qué es un fondo de inversión, cómo opera y cómo todas las personas pudieran participar dentro de este concepto? Qué bueno que lo mencionas. Justo lo que hace un fondo de inversión es democratizar el capital. ¿Y esto qué quiere decir? Un fondo de inversión permite que muchos pequeños, medianos y grandes ahorradores inviertan en una bolsa en común, digamos, y que esta bolsa se invierta en el mercado de valores. Y esto se conoce como un fondo de inversión. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Es que si de pronto tú eres un pequeño o mediano ahorrador, que somos la mayoría de los mexicanos, de pronto cuando tú vas solito a buscar en qué meter tu dinero, en qué invertir tu dinero, te das cuenta, lo que mencionaba hace rato, los costos son muy elevados, la atención es muy limitada, a menos que tengas millones y millones, pero que no somos la mayoría de los mexicanos. Un fondo de inversión justo lo que permite es que a todos estos pequeños, medianos ahorradores inviertan en este fondo común. Al juntarse cientos de miles de personas, se hacen grandes bolsas de dinero y esta bolsa de dinero obtiene mejores premios. Hoy en día hay fondos de inversión que valen 30, 40, 50 mil millones de pesos. Entonces no es lo mismo que llegue, como se dice, un simple mortal con 20 mil, 50 mil, 100 mil pesos a invertir sus 100 mil pesos, a que llegue don fondo de inversión con 40 o 50 mil millones de pesos. Cualquiera que llega con 40, 50 mil millones de pesos se rinde a sus pies, no le cobra comisiones, se disminuyen los costos de gestión, se hace mucho más eficiente. El tema es que ¿quién tiene 40 mil millones de pesos? En México hay muy pocos, por no nombrarlos, pero lo cierto... A lo mejor los podemos nombrar y se pueden contar, pero con los dedos. Pero bueno. ¿no? Pero lo cierto es que el resto de los mexicanos no somos estos, digamos, de la punta de la pirámide. Todos los que estamos abajo requerimos servicios financieros de calidad. Y esto, desafortunadamente, las grandes instituciones pues no lo ofrecen. Las grandes instituciones viven de cobrar grandes comisiones a los pequeños ahorradores. Claro. Lo que hacen los fondos de inversión justo es permitir el acceso a todos estos pequeños, medianos y grandes ahorradores en este fondo común para que tengan acceso a rendimientos que estaban antes reservados solo para los grandes inversionistas. Y con esto se logran muchas cosas, se logran mitigar riesgos, se logran maximizar rendimientos, pero sobre todo se logra que la persona que tiene, insisto, 20 mil, 50, 100 mil pesos ahorrados, tenga acceso a un rendimiento que antes solo estaba reservado para los grandes inversionistas. Y este se logra porque imagínense que con estos 50 mil pesos contratas a todo un comité de inversión, a todo un equipo de gestión que está todo el tiempo buscando cómo mover tus 50 mil pesos. El tema es que tú no pagas, digamos, este equipo. Se paga entre cientos de miles de personas y por lo tanto el costo se pulveriza entre todos estos participantes. Ahora, el tema es que los fondos de inversión existen desde hace muchísimos años, mucho tiempo. El tema es dónde está la difusión. ¿Por qué las grandes instituciones no los difunden? Pues porque hay un tema que no les interesa mucho difundirlos porque ganan mucho más en sus cuentas tradicionales bancarias. El margen de intermediación que tienen estas grandes instituciones se abre de una manera muy importante en las cuentas tradicionales bancarias. Entonces, los fondos de inversión no son muy comercializados, no son muy conocidos justo por lo que estoy comentando. Y de ahí viene el concepto de Fondica. El concepto de Fondica es un concepto en el que nosotros logramos
firmar convenios, digamos, de distribución con muchos de los grandes operadores de fondos, y ahora nosotros somos el frente comercial. Nosotros comercializamos estos N fondos que están atrás de nosotros. Para ponerlos en contexto, en México existen alrededor de 550 fondos de inversión registrados, porque al decir fondos de inversión son instrumentos que están regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, son instrumentos absolutamente seguros. No estamos hablando de tandas ni de pirámides, son vehículos bursátiles regulados. Y en nuestro país existen alrededor de 550 fondos de inversión. De esos 550 fondos de inversión, Fondica tiene 300 listados en su plataforma. Sí, que ahí es importante destacar, ahora que hablas de que están regulados, quiere decir que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está vigilando que estos fondos de inversión hagan buen uso de todos estos recursos que obtienen con motivo de su actividad primordial. Es correcto. De hecho, y es importante lo que mencionas, Salvador, lo que hace la Comisión Nacional Bancaria de Valores es que revisa y supervisa que el fondo de inversión adquiera los productos de inversión para lo cual fue creada el vehículo, ¿sí? Pero una vez más, entendamos el costo de gestión de estos fondos de inversión. Para ponerlos en contexto, dentro de la industria de fondos, la comisión promedio de los fondos no llega ni al 1% en términos anuales. Ahora, vámonos a los vehículos tradicionales bancarios. Tú abres una cuenta, sin mencionar ninguno, pero tú abres una cuenta, tú depositas tus recursos en esta cuenta y el banco toma estos recursos y los presta en una tarjeta de crédito. Y los presta a lo mejor al 50 o 60 o 70% anual. ¿Cuánto le pagaron al depositante por dejar sus depósitos ahí? Es una tasa muy, pero muy mínima. En el mejor de los casos le regalaron unas toallas. Y con estas toallas el banco se hizo de estos recursos para prestarlos al 70%. ¿Cuál es el margen de intermediación de la institución bancaria? Pues 70 puntos porcentuales. Versus comparándolo contra el 1% que en promedio cobran los fondos. Entonces, la comisión es sustancialmente más pequeñita, pero además este 1% se paga entre los 50,000 millones de pesos que corresponden a N,000 personas. Entonces el costo se pulveriza aún más. Entonces imagínate que estamos en el mejor de los mundos. Si bien es cierto, pagamos costos muy bajos y tenemos acceso a rendimientos como si tuviera 50,000 millones. Y esto permite que se potencie el rendimiento y se mitigue el riesgo, disminuyendo sustancialmente los costos. Así es. Ahora, yo lo veo desde una perspectiva, ahorita tú estás hablando de la masificación para personas que quieren obtener mayores rendimientos de lo que la banca tradicional o las instituciones financieras te ofrecen. En este sentido, eso es indudable, que si tú tienes capital te conviene porque puedes tener mayores rendimientos. Pero a su vez el fondo de inversión tiene algo que va más allá y es trascendental para los proyectos empresariales, porque muchos fondos de inversión invierten en nuevos proyectos. Hoy los Silicon Valley y otras ideas y otras situaciones de empresas que van surgiendo, y estoy hablando no solamente de la parte de la tecnología, sino de cualquier otro proyecto que sea interesante, pues los fondos de inversión son jugadores muy importantes. Sin duda alguna, tienes toda la razón. De hecho, nuestro país, desafortunadamente, en el sector bursátil estamos en pañales. Más o menos, para ponerlo sobre la mesa, hay alrededor de 150 empresas en todo el país que cotizan en bolsa. Esto es algo verdaderamente ridículo si lo comparamos contra la OCDE. ¿Y esto qué provoca? Que la Bolsa Mexicana de Valores, a fin de cuentas, es un pulmón de financiamiento para la planta productiva. Las grandes compañías que todo el mundo conoce, las grandes compañías en donde el que fabrica tu teléfono celular, o el de las redes sociales, las grandes compañías, todas cotizan en bolsa y se financian a través del público, a través del público en general, a través del mercado de valores. Pero muchos de estos recursos que llegan a estas grandes compañías se dan a través de fondos de inversión. Exacto. Es decir, el ahorrador, como le llaman coloquialmente, el ahorrador de a pie, no va e invierte directamente en estas compañías, sino que mete el dinero en el fondo o en N fondos. Estos fondos levantan los recursos y lo invierten en estas compañías y se hace digamos, una especie como de un ecosistema en el que todo el mundo se beneficia a la compañía. ¿Por qué? Porque se hace de recursos, déjame inventarlo, al costo del 1%, se hace de recursos a un costo de adquisición de capital muy bajo, le permite invertir en proyectos que provocan empleo, generan derrama económica y de pronto el ahorrador, pues de pronto también ya tiene otras fuentes de empleo y caemos en un círculo virtuoso. Hay estudios en donde hay una correlación directa
entre el número de fondos versus la generación de empleos. En México tenemos un número de fondos muy, muy, muy limitados. Hace rato yo mencionaba, en México hay alrededor de 550 fondos de inversión. En Estados Unidos hay más de 30,000. Nada más para ponernos en contexto. Y en ese sentido, en la comparativa con el resto de América, con la América Latina, ¿cómo está posicionado México? Mira, la manera más fácil de medirlo es más bien cuánto representa la industria de fondos versus el PIB. En nuestro país oscila alrededor del 12% de PIB. Más o menos. Costa Rica es más del 40%. Madre mía. Nada más para entender. El volumen también de la... Si nos vamos a otras latitudes, que claro, Costa Rica es una economía muy chiquita. Pues si nos vamos a otras latitudes de Sudamérica... Un Brasil. No, Brasil es como el 60% de PIB. En México tenemos una penetración de los fondos de inversión muy limitada. Muy limitado. Y hay todo un día, podríamos echarnos aquí 7 programas. Sí, fácil. Al meollo, pero en realidad esto tiene que ver mucho con una regulación que está de alguna manera mal estructurada, que tiene que ver con una correlación entre las grandes instituciones desde hace 50 o 100 años, que muchas cosas que se han venido, y sin duda alguna estamos avanzando. Es decir, México ha venido evolucionando en muchas materias, incluyendo en el sector financiero. Hoy mismo vemos las Afores, lo que hay atrás de las Afores son fondos de inversión. Fondos de inversión. Al final se llaman CIEFores. Son sociedades de inversión especializadas en los fondos del retiro, son los fondos de inversión. Y los grandes fondos, y cuando escuchan, y todo el mundo escucha hablar de Warren Buffett, no, es que Warren Buffett, lo que hace Warren Buffett es un fondo de inversión. Y lo que donde maneja, porque la gente se pregunta, oye, yo sé que está en el top 10 de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, ¿cómo manejará sus recursos Bill Gates? Pues en el fondo de Warren Buffett. ¿Sí me entienden? ¿Y cómo manejará Mark Zuckerberg su patrimonio? Pues en el fondo de inversión de Warren Buffett. Al final ese es el tema. Lo que pasa es que en México, insisto, las grandes instituciones pues no están tan a favor de que esto detone. ¿Por qué? Pues es mucho más rentable mantener el ahorro en los productos tradicionales convencionales. ¿Qué hace Fóndica? Justo eso. Fóndica viene a romper estos paradigmas y viene a ser una institución con los productos de múltiples empresas nacionales y transnacionales atrás de nosotros, empresas incluso como Santander, Scotiabank, Franklin Templeton, Sura Investment, hay muchas empresas atrás de nosotros que nos otorgan sus productos como si fueran nuestros. Nosotros armamos nuestro menú de oferta con todos los productos de ellos. De cara a cuando nosotros llegamos con el cliente, entonces nuestra oferta es muchísimo más amplia. Y ahora sí nos volteamos con el cliente. ¿Qué necesitas? Necesito liquidez. El mejor fondo líquido en este momento lo tiene Franklin Templeton. Toma. ¿Y tú qué necesitas? Yo necesito a lo mejor algo de cobertura. Por así necesitar, digamos, por tus intereses. Pues resulta ser que el mejor fondo de cobertura lo tiene Santander. Y nosotros podemos ir buscando cuáles son los mejores vehículos de cara a nuestros clientes. ¿Y quiénes son nuestros clientes? Las personas físicas que abren cuentas de 100,000 pesos. No estoy hablando de personas físicas ultra ricas, estoy hablando de personas físicas clase medias que tienen sus ahorros. Pero también pymes. Pues las pymes tienen las mismas necesidades, porque claramente el tratamiento que le dan las grandes instituciones a Carso, pues es Carso. Pero Carso solo hay uno. El resto de las empresas mexicanas son pymes, no estoy exagerando, pues, pero el resto de las empresas son pymes. Esas pymes no tienen el tratamiento que Carso recibe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos portafolios ad hoc para las pymes, portafolios para los fondos de ahorro, cajas de ahorro y fondos de pensiones de estas pymes. Hacemos planes personales de retiro para las personas, porque la gente tiene que ahorrar para su retiro, con incentivos fiscales. Tú eres experto en esto. Y hacemos un montón de soluciones que tienen que ver con el cuidado patrimonial de las personas. Fóndica hoy tiene más de 22,000 cuentas abiertas, con más de 21 años de experiencia. Y la verdad, muy contentos porque seguimos creciendo. Poco a poco vamos, digamos, creciendo. Y se dice fácil tener 21, 22,000 cuentas, pues es un montón, pero no se comparan con los 6, 7 millones que tienen estas grandes instituciones. Una pregunta, Juan Carlos. Hablas de manera general de que a partir de esta investigación que fuiste haciendo, fuiste desarrollando también una metodología para buscar ser mucho más horizontal en cuanto a esta oferta de productos de las que ya hablaste, pero creo que también, leyendo entre líneas, tiene mucho que ver con la cultura financiera que cada uno de nosotros vamos teniendo. ¿Qué recomendación le darías a las personas que hoy día a lo mejor no tienen a los fondos de inversión en el radar
como para que empezaran a dar estos primeros pasos y voltearan a verlo como una Mira, opción? Es una muy buena observación la tuya. Sin duda alguna sí tiene que ver con el tema de la cultura financiera que hay en nuestro país, pero también tiene que ver con un tema en donde las personas se deben de atrever a preguntar. Yo lo primero que le diría a la gente es, cada vez que se acerquen con una institución, lo primero, que sea con Fóndica o con quien sea, pues lo primero que tienen que hacer es certificar que esta institución esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Porque desafortunadamente con el tema de las redes sociales han surgido un montón de empresas charlatanes que te ofrecen las perlas de la Virgen y que pronto desaparecen con el dinero de las personas, Sí. ¿no? Entonces sí es bien importante que la gente que nos hace favor de vernos y escucharnos, lo primero que tienen que hacer es justo ver que la institución con la cual están teniendo acercamiento es una institución financiera regulada. El segundo paso es entender que existen otro tipo de vehículos y no nada más las cuentas tradicionales bancarias, hay otro tipo de vehículos. Y este otro tipo de vehículos son los fondos de inversión, que es el vehículo mucho más eficiente para manejar los recursos, en todos los sentidos, ¿eh? Como lo platicábamos hace rato, el mismo Warren Buffett, que está reconocido como el principal manejador de recursos del planeta, maneja sus recursos a través de un fondo de inversión. Y los grandes fondos de pensiones, las grandes instituciones, las AFORES, todo se maneja a través de fondos. Entonces, la gente que nos hace favor de vernos y de escucharnos, justo eso, es que se acerquen con los expertos, que se acerquen con gente, pero siempre buscando los fondos de inversión. Y la verdad es que hoy en día el acceso a la información pues está a un clic de distancia, ¿no? Tu teléfono, lo tienes en la mano. No lo tienes, ¿no? Así es. ¿Por qué una persona debería de pensar en Fóndica como un fondo de inversión en donde invertir su capital? Mira, por varias razones. La primera, y me parece que es la más importante, es porque al tener una amplia gama de productos de terceras instituciones, inhibe que tengamos un conflicto de intereses. Hay muchos operadores de fondos también. Y si tú fueras un operador de fondos, tú dirías que tu fondo es el mejor que el mío. Yo no soy operador de fondos. Yo represento a muchos operadores de fondos atrás de nosotros que armamos una oferta mucho más amplia. Es un poco como imaginemos que dentro de mi anaquel hay N marcas de N productos. Lo único que nosotros hacemos es que una vez que el cliente se acerca con nosotros, vamos a ir a buscar cuál es el mejor producto que le conviene y se lo vamos a traer a la mesa para que él tome la decisión. Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacerlo a través de nosotros? Justo eso, que a través de nosotros tiene una oferta mucho más amplia. La segunda es que pues, brindamos asesoría sin costo, que ese es otro tema importante. Nosotros el modelo de negocio que tenemos es que nuestros ingresos se generan de cobrarle a los operadores de fondos. Es decir, yo le cobro al operador Santander, yo no le cobro al cliente. Yo vivo de lo que el Santander me paga, no de lo que el cliente me paga. Entonces mi asesoría de cara al cliente es con costo cero para el cliente. O sea, a fin de cuentas no hay un costo, tienes una asesoría, tienes una oferta mucho más amplia. Creo que, vamos, por eso más de 22,000 clientes nos respaldan. Sí. ¿No? A fin de cuentas. Que aquí lo importante respecto a este esquema de un fondo de inversión es que finalmente el ingreso de un fondo de inversión está supeditado a la generación de rendimientos para el inversionista. Es correcto. Y que obviamente de esos rendimientos tú tomas una parte que es una comisión, que es lo que representa el ingreso relevante para un fondo de inversión. Octavio, pues vamos al ping-pong y cerramos. ¿Cómo andamos? Rapidísimo, nos queda casi minuto y medio. El ping-pong de negocios es una suerte de preguntas que te hacemos para que nos contestes lo primero que te viene a la mente. Y hay una que nunca se nos puede ir viva. Y esto es, si tuviéramos que decir en una palabra o definir en una palabra a Juan Carlos Pelayo, esa palabra sería... Empuje. Ah, muy bien, esa no había llegado. Bien, bien. ¿Alguna pasión, un hobby que tengas fuera de esta labor altruista Mira, y de negocio? En realidad no es Y de altruismo, negocio. pero me encanta la vida. Me encanta vivir la vida con pasión. Todo lo que hago lo hago con mucha pasión. Me encanta hacer deporte, me encanta la vida social, me encanta el aire libre, la bicicleta, me encantan los negocios, me encanta conocer gente. Entonces, en realidad, me gusta prácticamente todo lo que hago. Excelente. Pues Reto para México es... Mira, yo creo que tenemos que, desde mi óptica, tenemos que adecuarnos a los cambios. Acabamos de vivir un cambio de gobierno importante y se dicen muchas cosas. Yo, francamente, soy optimista de que las cosas van a mejorar. Los retos importantes hacia adelante, pues sin duda alguna creo que cada uno de nosotros tiene que hacer su mejor esfuerzo desde las trincheras que nos toque vivir. Y algo súper importante que siempre digo a la gente con la que platico, no dejemos nuestro futuro en manos del gobierno. Nuestro futuro depende de nosotros. Nos vamos a poner a trabajar
con Claudia o sin Claudia, me voy a poner a trabajar con el gobierno que se fue o sin él. Yo voy a seguir trabajando haciendo lo que me toca. Así es. Ya, si las condiciones se ponen adversas o no, bueno, pues tendremos que sortearlo, ¿sabes? Pero no voy a dejar nunca yo, al menos yo, mi futuro en manos de alguien más. Así es, de acuerdo. Así que a darle con todo. Claro. Excelente. Pues Octavio. Muy bien, pues Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias por a ti. habernos Juan Carlos, acompañado muchísimas el día de gracias. hoy entre Muchas empresarios, gracias. queridos y queridas. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos, por cierto, con esta actualidad en el país. No se nos vayan, estamos entre empresarios. Ya volvemos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Queridas y queridos, estamos de vuelta entre empresarios. Agradecer, por supuesto, a Juan Carlos Pelayo, que estuvo con nosotros en el bloque anterior, director general de Fóndica. Y fíjate, Salvador, que justo despidió el bloque hablando... Le hiciste una pregunta muy puntual que tenía que ver con el país. ¿Qué depara el país? Los retos. Sí, el tema del reto. Los retos en México. Y esto a raíz de que recientemente se dio el cambio de gobierno. Tenemos ya a una nueva presidenta, a Claudia Sheinbaum, en donde hay muchas esperanzas, muchos sentimientos, y en esta toma de protesta, Luis Octavio, pues ella presentó en su discurso y en su informe, pues lo que serían o lo que van a ser los 100 pasos para la transformación. Y bajo ese escenario consideramos conveniente el platicar acerca de estos 100 pasos, o algunos de ellos, porque es complejo el abordarlos todos, pero sobre todo desde la perspectiva de cuáles son los temas que desde la perspectiva económica debemos de considerar y que afectan a nuestros negocios, a nuestras empresas, y también sin dejar a un lado el ámbito fiscal. Muy bien, pues sí, justo desde un punto de vista empresarial, como dice la pantalla de allá atrás. Ahí está. Y por supuesto, como siempre, la producción nos preparó una cápsula para platicarnos de nuestros invitados que vamos a ver en 3, 2, 1, ya. El día de hoy, entre empresarios, nos acompaña Eduardo Baños, destacado economista, con una sólida formación académica en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Con más de 14 años de experiencia profesional, en la actualidad, Eduardo se destaca como socio director del área de precios de transferencia en Garrido Licona. A lo largo de su trayectoria, ha asesorado empresas en una amplia gama de industrias, desde hidrocarburos y energéticos hasta servicios financieros y farmacéuticos. Su experiencia abarca tanto el ámbito nacional como internacional. También nos acompaña Viviana García, licenciada en Contaduría por la UNAM. Ha dedicado más de 11 años de su carrera profesional al área fiscal. Actualmente es asociada de Controversia y Litigio Fiscal en Garrido Licona. Ha asesorado una amplia gama de clientes nacionales e internacionales en diversos sectores, como inmobiliarias, aerolíneas, empresas de seguridad privada y más. Viviana también es autora de varios artículos en revistas especializadas en materia fiscal, demostrando su profundo conocimiento y experiencia en el campo. Acompáñanos a hablar con nuestros expertos. Queridas y queridos, ya lo vieron, ya lo escucharon y ahora lo vamos a comprobar. Eduardo Baños y Montserrat García, socio y asociada de Garrido Licona. Bienvenidos nuevamente entre empresarios. Como siempre, haciendo una entrada glamurosa. Mi querida Monch, bienvenida. Gracias. Estimado Lalo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Adelante, por favor. Bienvenidos una vez más. No es la primera vez que nos acompañan. En repetidas ocasiones los hemos tenido por acá, lo cual significa que ustedes son muy duchos en la materia, varias materias, y hoy no es la excepción. Por supuesto, también a ustedes agradecerles que nos estén dedicando estos minutos
para platicar de los 100 pasos del segundo piso de la Cuarta Transformación. Mi querido Lalo, mi querida Monse. Como dijo Sal, algunos de ellos, ¿no? Sí, claro, es difícil porque además es mucha materia la que se abarca, pero al final del día, y toda vez que el programa se llama Entre Empresarios, vamos a hablar seguramente de los más relevantes en el sector empresarial y también económico del país, mi querido Salvador. Así es. Y bueno, Eduardo, pues a ver, platiquemos. ¿Cuáles son los puntos que desde tu punto de vista consideras son relevantes en el ámbito empresarial? Eduardo. Claro, Sal. Bueno, primero un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Por lo que se analizó de estos 100 pasos para la transformación, parece que es un proyecto, una continuación de un proyecto, no es un proyecto nuevo. Y eso lo hemos visto tanto en los programas que se han venido publicando. Entonces, eso es como que lo primero que quería dar a conocer. No son puntos realmente nuevos, sí hay algunos muy interesantes que parece que le dieron un giro a algo que ya había dicho la anterior administración, pero otra vez, son varios retos que hay que platicar, ¿no? El primero de ellos yo creo que es el tema de infraestructura. Sabemos que se iniciaron varios proyectos de infraestructura a nivel nacional muy importantes. Podemos hablar primero de las refinerías, luego del Tren Maya. Está todavía pendiente, pero pues es algo que seguramente va a finalizar en este sexenio, que es el corredor transoceánico, que es un proyecto sumamente importante de alrededor de 300, 400 kilómetros de vías férreas, así como sí es un punto que pudiera ser como algo relativamente nuevo o que iniciará en esta administración, que es la reactivación de las líneas férreas, tanto para pasajeros como para carga. Entonces, en su conjunto, hablando ahorita de todos estos proyectos a nivel nacional, parecería que es una continuación, pero también es una finalización de un proyecto que no solamente inició en esta administración, que ya tomó protesta, sino que viene desde la administración pasada, ¿no? Entonces, se vienen cambios muy importantes. Esto va a generar muchísimos empleos, va a generar muchísimo crecimiento, inversionistas privados e internacionales, ¿no? Entonces, algo que prevemos que va a ser bastante benéfico para el país, sobre todo si se concilia en todo lo que se está planeando. Sí. Bueno, obviamente toda esta inversión, Viviana, todo este capital que en este caso viene como consecuencia de este proyecto de infraestructura que abarca varios ámbitos, pues tiene un impacto en el tema fiscal, porque esto va a coadyuvar a lo que es el tema de los recursos que se necesitan para poder llevar a cabo estos proyectos. Ahí en esa parte, ¿cuáles son los puntos que debemos de tener en cuenta? Gracias, Salvador. Precisamente, parte de este documento que incluso la doctora Sheinbaum, nuestra presidenta, publicó, es, oye, a ver, nosotros tenemos un gasto muy importante de infraestructura y gasto social. Sin embargo, para que este gasto se lleve a cabo, pues no puede existir un fisco relativamente pobre. ¿Por qué ella menciona esta palabra o esta expresión de un fisco relativamente pobre? Hizo un análisis e identificó que a nivel internacional los países que pertenecen o son miembros de la OCDE regularmente recaudan alrededor del 34% del Producto Interno Bruto en materia de impuestos. Cuando voltea a ver Latinoamérica, ve que los países, el promedio es un promedio de 22%. Pero cuando voltea a ver a México, ve que ese porcentaje de recaudación se va al 17%. Y entonces nosotros conocemos que en la anterior administración uno de los pilares que fueron para poderse llegar del gasto público, pues fue un tema de recaudación a través de la fiscalización. En este sexenio no va a ser algo muy diferente porque incluso la doctora lo ha confirmado. Seguiremos con el tema de fiscalización, pero con estrategias inteligentes, de fiscalización inteligente, y también ha hecho énfasis en que no solamente va a ser esta estrategia de fiscalización, sino que finalmente pues no se puede hacer, oídos sordos o no se puede pasar hacer de la vista gorda con un tema de una posible reforma fiscal. Ahora, la reforma fiscal, cuando hablas de este concepto de reforma fiscal, inmediatamente viene a la mente el punto relativo a incremento en impuestos, el punto relativo a nuevos impuestos. Y bueno, ahí, hoy que tocas esto,
pues ya asustaste a algunos empresarios. ¿Se está planteando la creación de nuevos impuestos o incremento de impuestos? No, Salvador. Definitivamente lo que estos 100 pasos para la transformación establecen es que no va a haber un incremento en tasas ni la creación de nuevos impuestos. Simplemente va a haber un foco en tener una fiscalización con muchísimo más eficiencia y en un tema de poder ir más allá, como por ejemplo en las deducciones, poder robustecer todas los requisitos de las deducciones, que es lo que pudiera estar impactando a las empresas o a los contribuyentes a nivel mexicano. Vamos aquí, Eduardo, está muy vinculado esto con poner diversos controles con la finalidad de que las empresas, los contribuyentes, no eludan o no evadan el pago de sus impuestos. Es establecer y apretar más esta situación, lo cual tiene también un impacto severo en las empresas, porque también requieren mayor administración. Eduardo. Sí, totalmente. Y tocaste un tema muy interesante, Viviana, porque dentro de estos 100 pasos se menciona primero la creación de una agencia de digitalización, ¿no? Que esto es para simplificar trámites, para tener todo lo que como ciudadanos y como empresas necesitamos de manera recurrente, que esté digitalizado y que esté a la mano. Pero no solamente eso, sino se está planeando también, y esto es algo muy interesante, la creación de una fábrica nacional de software. Y esto es algo que no se había escuchado y se planea que sea de las más grandes a nivel Latinoamérica. Entonces, ¿a dónde va enfocado esto? Pues a que los trámites, a la fiscalización y a lo que están llevando a cabo las instituciones ya no sea manual, el acceso a la información sea mucho más rápido o inmediato. Entonces, es un mensaje sumamente importante que si el gobierno está haciéndose de herramientas digitales para llevar a cabo sus herramientas de fiscalización, sus análisis y todo, pues nosotros tenemos, o sea, nosotros como empresa, nosotros como contribuyentes, nosotros como asesores, es importante que estemos al mismo nivel. O sea, no podemos quedarnos atrás y sobre todo con lo que están proyectando que sea. No es nada más una agencia de digitalización, como lo mencioné al principio, sino se planea que sea una fábrica de software a nivel nacional e importante a nivel internacional. Entonces es un mensaje bastante relevante para todas las empresas. Agregaría que también ahí hay temas de conectividad que se destacaron, el tema de poder tener un satélite de origen mexicano y que también permita que algo que ya hemos venido observando, Salvador, expertos en este espacio, con otros especialistas que nos han acompañado, es esta intercomunicación que hay entre las distintas administraciones, llámese el SAT, llámese el Instituto Mexicano. Entonces, pareciera que todo se va poniendo o se van acomodando las piezas para que esta comunicación, si bien el mensaje es que haya una comunicación horizontal, pero pues eso incluye también a las instituciones y que tengan una facilidad de poder intercambiar información. De hecho, Octavio, qué bueno que tocas el punto porque señalan el establecer un sistema nacional de fiscalización. ¿Esto qué va a hacer? Que las diferentes autoridades fiscales que están en México puedan coordinarse y unir esfuerzos para toda la información que recaban ellas de los contribuyentes, poderlas concentrar en un sistema y hacer un sistema de fiscalización más eficiente a través de lo que la información tal vez que pueda estar reportando IMSS, que pueda estar reportando SAT, puedan congeniar en un punto para poder identificar a aquellos contribuyentes que puedan ser atractivos ante una eventual auditoría. Desde luego. Ahora, hay otros temas que en este caso se están planteando, pero en términos generales, al menos hasta este momento, el tipo de cambio, el mercado y estas situaciones que indican cómo vamos como país, pues han sido positivos o cuando menos han permanecido estables. ¿Qué opinas tú respecto de esta situación y tú cómo ves hacia adelante pues la estimación de crecimiento que se está planteando por parte de Claudia Sheinbaum? Son unos indicadores que, como bien dice Sal, pues nos dicen cómo va la economía en un país, ¿no? Este ejercicio en particular, hablando de 2024, ha sido muy complicado por los temas que ya conocemos. Primero las elecciones aquí en México para ver qué iba a pasar, quién iba a quedar en el poder, eso ya lo sabemos. Después el tema de la reforma judicial, qué iba a pasar, ahora ya lo sabemos. Falta un tema muy importante que son las elecciones en Estados Unidos, que ahí también va a depender de cómo se maneja el mercado para el cierre. Ahora, en concreto,
pues los números han estado relativamente estables y tendiendo hacia la baja en unos, hacia la alta en otros. En temas de inflación vamos a cerrar, por lo menos el ejercicio 2024, alrededor del 5%. El tipo de cambio ya vimos que desafortunadamente pues la moneda se ha depreciado en este último ejercicio en particular por todo esto que acabo de mencionar. Seguramente cerraremos en un 19.5 pesos por dólar. El crecimiento es el que más me preocupa a mí como economista, porque si bien toda la administración pasada no podemos decir que tuvo un crecimiento inaudito, pero sí tuvo un crecimiento constante y estable, vamos a cerrar en un 2% aproximadamente si nos va bien, porque tenemos todavía estos temas de incertidumbre que para muchos inversionistas y productores nos tiene como todavía pensando qué haremos, ¿no? Y pues esos son los indicadores más relevantes. En el tema de la tasa de interés, porque esto es sumamente relevante para el tema de financiamiento, tanto nacional como internacional, pues ya vimos que el Banco de México recortó un poco las tasas de interés, entonces seguramente nos vamos a quedar así por el último Q que estamos ahorita viviendo y cerrará en un 10.3% la tasa de interés aproximadamente, ¿no? Hay muchos proyectos todavía pues, de retos que tiene el país. Se platicó mucho sobre el tema energético, ¿no? O sea, sabemos que la doctora Sheinbaum tiene un trasfondo ambiental. Entonces, sí sigue el proyecto y la idea de que México sea un país soberano en términos de energía, que produzca sus propias gasolinas, su propia energía, con un énfasis en particular con las energías renovables. Entonces, eso parece una buena noticia para el país, para el inicio de esta nueva línea de energía que tenemos. No es que no haya existido antes, pero no se le ha dado el peso que anteriormente se le daba, ¿no? Fíjate que me haces recordar también algo, Viviana, Eduardo, Salvador, que sin duda también será parte de la agenda de los próximos años, y es el cumplimiento en materia de ESG. Toda esta regulación que tiene que ver con medio ambiente, con condiciones sociales y con gobernanza, sin duda será también algo que en este caso los empresarios tendrán que estar cuidando, Viviana. Por supuesto, y de hecho ya lo hemos estado viendo en los últimos meses, que en materia de impuestos ecológicos, ya las administraciones locales de los estados han empezado a hacer ciertas revisiones, auditorías, para ver que efectivamente las empresas que tienen que contribuir al gasto público, porque tienen materia de desechos, materia de contaminantes, lo hagan de manera correcta. Es algo que no es ajeno. De hecho, estos 100 pasos para la transformación, si bien hace énfasis en eso, lo que dice es, oye, a ver, yo mi recaudación la voy a enfatizar en los grandes contribuyentes. Sabemos nosotros que los grandes contribuyentes representan el 0.02% del padrón total de los contribuyentes, pero digamos que ese 0.02%, cuando tú vas a ver cuánto aportan en impuestos, pues va más allá del 52% de la recaudación en México. Entonces, si bien estos contribuyentes pudieran estar dentro de ellos, estos que están contribuyendo con impuestos ecológicos, pues no tendríamos que perder de vista que no solamente es eso, sino toda la gama de contribuyentes que tenemos en México y que actualmente, con el tema de una fiscalización inteligente, van a estar aterrizando herramientas. Sí, bueno, y adicionalmente también se está rumorando el tema de quizás impuestos ecológicos, que eso quizás no es a nivel federal, pudiera ser a nivel estatal o municipal, en fin. Eso puede ser incluso una tendencia a nivel global, Viviana. Aquí en relación con este tema, ¿hay algo que se esté planteando en estos 100 pasos? En estos 100 pasos, específicamente en materia de impuestos ecológicos, ¿no? Pero sí dice algo bien importante, que se va a cuidar la contaminación en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Eso quiere decir que la fiscalización para efectos de estos impuestos va a estar activa en los próximos años. Hubo por ahí una mención inclusive, no recuerdo si fue en Hidalgo, de volver a ser la ciudad más limpia a Tula, me suena, le suena por ahí, pero creo que nos habla justo de esta idea o este proyecto también de llevar el país hacia un camino verde. Y sin duda la parte de los impuestos ambientales, que ya lo vimos en este sexenio y que no es nuevo, pero será una constante. Así es.
¿Algún otro punto? Sí, iba a comentar, porque va de la mano con lo que acabas de mencionar, Octavio. Hemos escuchado ya muchísimas veces el tema del nearshoring, ¿no? Y justamente, además de los temas, ya sabemos, que tienen que ver con el nearshoring, la atracción de inversiones, la creación de líneas logísticas, comunicaciones, seguridad es bien importante, pero este tema en particular es algo que se añadió y algo que se le está dando mucho énfasis en estos 100 pasos, el tema ambiental. O sea, no es nada más, atraer inversión por atraerla y que se establezcan empresas aquí en México y que empiecen a producir en las industrias que ya conocemos, sino que se haga de forma responsable y sustentable. Este tema de los impuestos verdes y lo que mencionaste, Sal, efectivamente va más encaminado a estos parques industriales que se establecerán en cada uno de los estados que ya conocemos, o sea, Querétaro, Monterrey, el norte del país, la franja fronteriza, etcétera. Entonces, es bien importante tomarlo en cuenta porque son nuevas regulaciones, ya no solamente en materia de impuestos, fiscalización, tasas de retención, etcétera, sino también hablando de el tema ambiental, que hay que cuidar para que pues, tanto las empresas nacionales como extranjeras cumplan en este tema, ¿no? Por ahí se tocaba también, me parece, el tema, volviendo al tema de la jornada laboral, que por ahí me parece que en materia laboral, en materia de salud, en materia de beneficio evidentemente a gente de la tercera edad, hizo hincapié incluso al término y se refirió a hablar de las mujeres como se debe, las licenciadas, la presidenta. O sea, creo que también ahí nos dejó ver algunos guiños de lo que será y tendrá un impacto en el sector empresarial esta tendencia, Viviana. Por supuesto, señalas algo bien importante. Lo que señalan estos 100 pasos es que la jornada de 40 horas a la semana se va a ir adoptando de manera paulatina. Esto quiere decir que se va a retomar a nivel Congreso. En los próximos meses ya vamos a tener, y como bien dice Eduardo, vamos a saber qué va a pasar con eso. Hay un tema bien importante que tocas en materia de seguridad social. Hace mucho énfasis desde adultos de la tercera edad, pero hay un nuevo punto que muchos pudieran estar teniendo interés en esto, y es que a todos aquellos repartidores de aplicaciones se les va a tener que asegurar en el IMSS. Y entonces eso es algo que tenemos que esperar, que se emitan reglas para saber quién es quien los van a asegurar, si van a ir por un régimen voluntario o qué es lo que va a suceder. Ahí es donde tenemos que poner foco porque también va a ser parte de la información que va a ir dentro de un sistema de fiscalización. Sí, no, creo que esto es muy importante lo que tocas, Viviana, y va de la mano también con la reforma al sistema de pensiones. Ahorita que mencionaste los adultos mayores y todas estas personas que probablemente no tengan seguridad social de manera formal, esta reforma de pensiones, pues ya saben que vino a hacer una revolución de cómo se estaban realizando, ¿no? Pasamos de una ley anterior en que todo el mundo tenía acceso a una pensión universal, al sistema de Afores. Ya en la cápsula anterior se tocó un poco del tema de los fondos de inversión en Afores. Y ahora otra vez se está retomando el tema de asegurar una pensión universal, sobre todo a las personas que ganan el salario mínimo o menos que esto. Ahora, pues es un reto bien importante para la administración porque los recursos tienen que salir de algún lado. Claro. Y con esto conlleva, que ya lo hemos escuchado, la desaparición de varios fondos, el tomar los fondos de ciertas Afores que están inactivas porque las personas no están interesadas o las tienen ahí o fallecieron desafortunadamente. Entonces es un reto también para la administración el obtener los recursos de otros lados para asegurar la pensión, ahora sí, universal a todos los mexicanos, ¿no? Entonces va de la mano con la seguridad social y veremos cómo pinta ahora que empiecen pues los primeros pensionados con este nuevo régimen. Sí. Algo que también es destacable es el hecho de que se está nuevamente confirmando que en este gobierno se seguirá apoyando a los empresarios, a las inversiones, al crecimiento de los negocios en general. Y pues eso es positivo en torno a lo que sería la generación de empleos. Se está nombrando a una representante justo que sea un vínculo entre el gobierno y los empresarios, y eso también es positivo y va a traer consigo que ayude mucho al tema de recaudación para poder pagar los beneficios, en este caso sociales que se tienen, para poder subsanar algún déficit que por ahí tenemos, que todavía podemos
porque hay deuda y estamos dentro de un rango razonable. Pero bueno, en fin, me parece que en términos generales se ha percibido como un tema positivo, el tema de los 100 pasos que se están planteando. Se ha visto un fenómeno de una reacción en donde todos van para adelante. Acabamos de escuchar a Juan Carlos en torno al comentario de que es cierto que el gobierno tiene que poner, pero nosotros tenemos en nuestras manos las cosas para que esto salga adelante. Está el tema de la reforma judicial y muchos otros puntos, pero lo importante aquí es actuar. Y nuestra actuación es de nosotros, coincido con Juan Carlos en este tema, y pues lo que tenemos que hacer es seguir para adelante. Octavio. Muy bien, pues vamos llegando al final del programa del día de hoy. Viviana, por supuesto, agradecerte por tu valiosísima participación. Un placer. Mensaje final. ¿Qué se viene para estos 6 años? Rapidísimo. ¿Qué se viene? Es bien importante que las empresas volteen a ver el tema de la inteligencia para efectos de operación. Eduardo Baños, lo mismo. El tema de infraestructura para mí es lo más relevante porque va a generar ingresos, va a generar empleos, etcétera. Salvador Garrido Márquez. Todos estamos muy bien. A darle. Esa es una historia que se las contaremos en otro momento, en otro programa, queridos y queridas. Soy Luis Octavio Valtierra. Esto es Entre Empresarios. Nos vemos la próxima semana, próximo lunes, 4 de la tarde, aquí, Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión. Chau, bye. Los queremos mucho.